Muy bien, en la ponencia que tenemos en el día de hoy, asociada al Diplomado de Trauma del Desarrollo 2026, que tenemos a través del Instituto Grupo Palermo Chile, tenemos esta conferencia que es Evaluación del Trauma, evaluación como estrategia de sensibilización y expresión con niños, niñas y sus familias, dictada a través de Francisco Romero, psicólogo y director de este programa del Diplomado de Trauma del Desarrollo 2026, quien obviamente va a profundizar en la evaluación del trauma como una herramienta clínica fundamental con la intención de poder comprender un poco, sensibilizar y también ver las distintas expresiones del trauma en esta hora que tenemos en el día de hoy. Nos acompaña aquí Francisco Romero, así que Francisco, primeramente quiero darte la bienvenida y agradecerte también la posibilidad de que nos puedas acompañar en la sesión de hoy. Gracias, Adrián. Bueno, muy bien. A partir de ahora ya dejo para ti la posibilidad de que puedas compartir tu pantalla y también ya desde ahora dejarte la palabra. También recordarles a todos y a todas que podemos dejar para el final las preguntas, así como hicimos con el expositor anterior, y así podemos ordenar un poco este feedback de preguntas y respuestas. Bueno, muy bien, Francisco Romero. Entonces, desde ya te dejo la palabra para ti. Súper. Bien. Bueno, agradecerles primero el interés por estos temas. También señalarles que vamos a intentar eh, abordar algunos de estos temas con profundidad, pero por supuesto que en el contexto del diplomado podemos dar mucho más espacio para revisar las preguntas, las inquietudes, profundizar, por supuesto, en las cosas que aquí les mencionaremos. Yo voy a conversarles sobre la evaluación en trauma, ¿ya? ¿Qué entendemos por evaluación y qué características ha de tener la evaluación cuando trabajamos con niños, niñas, adolescentes o con los padres o cuidadores que han vivido experiencias traumáticas? Ujú. Bueno, esto Germán lo adelantó. Obviamente a nosotros nos pueden pasar muchas cosas en la vida, nos pasan cosas lindas, nos pasan cosas feas, y dentro de las cosas feas nos pueden pasar situaciones estresantes, situaciones desafiantes, situaciones dolorosas, y nos pasan algunas situaciones o hemos vivido situaciones que llamamos eventos traumáticos, ¿cierto? Pero un evento traumático no es cualquier experiencia adversa, difícil o estresante. Tendría ciertas características, ¿sí? Cuando hablamos de trauma, también lo mencionaba Germán, a veces el concepto de trauma lo usamos de tres maneras distintas. A veces hablamos de trauma como el evento, como el suceso, como el acontecimiento traumático. Las características que han de tener los eventos para que los que consideremos traumáticos es que sean eventos amenazantes, ya sean amenazas para la vida, amenazas para la estabilidad emocional o amenazas para la identidad, pudiendo ser muchos tipos de eventos, pero que tengan esa característica, representar una amenaza para la vida, para la identidad o para la estabilidad emocional de una persona. A veces cuando hablamos de trauma, también nos estamos refiriendo a la vivencia, a cómo subjetivamente la persona lo experimenta. Y habitualmente, cuando nos referimos a los traumas, nos referimos a aquellas vivencias que son abrumadoras, que cuando se están experimentando, la persona se siente sobrepasada y siente intensas emociones de confusión o miedo, ¿sí? A nivel experiencial o vivencial o subjetivo, lo que tiene el evento traumático es que resulta abrumador. Muchas veces decimos que los eventos traumáticos superan la capacidad de afrontamiento, y en el caso de los niños y niñas y adolescentes agregamos que también superan o abruman la capacidad de contención de su entorno o la disposición a la contención del entorno, ¿sí? A veces cuando hablamos de trauma, no solo nos referimos a los eventos amenazantes, a las vivencias abrumadoras, también nos referimos a las consecuencias que eso tuvo. Ahí hablamos del trauma en ocasiones como un quiebre, concepto un poquito a veces que hay que revisar cuando las experiencias traumáticas han sido crónicas o han formado parte de casi toda la vida de un niño o niña, ¿sí? Pero cuando pensamos en el trauma, nos referimos a nivel de impacto, nos referimos a cómo esa experiencia afecta distintas áreas del desarrollo o del funcionamiento de la persona, ¿ya? Ahí Germán también les adelantaba un poquito cómo el trauma puede afectar la regulación emocional, la identidad, el sistema de apego y eh, distintas áreas de su desarrollo, ¿sí?
Probablemente para que un evento sea considerado traumático o para que una situación la consideremos traumático, deben estar presentes esas tres características. Un evento amenazante, que se vive de un modo abrumador y que genera un impacto significativo en el funcionamiento, en el desarrollo de la persona. Otra cosa que sabemos, además, en la literatura del trauma, es que hay muchos tipos de trauma. Esto algunos autores le llaman el problema de la taxonomía. ¿Sí? Nosotros en la literatura vamos a escuchar hablar, por ejemplo, de trauma relacional, estrés postraumático, trauma del desarrollo, trauma transgeneracional, traumas acumulativos, traumas severos, traumas intergeneracionales, trauma múltiple, traumas ocultos, trauma político, trauma temprano, microtraumas, traumas sexuales. Todos estos son conceptos que existen, ¿cierto? Traumas de apego, trauma vicario y un montón más. De verdad, son muchos tipos de trauma que aparecen en la literatura. Trauma parental, etcétera, etcétera. Ya, todos estos conceptos son muchos porque hay distintos enfoques teóricos escribiendo sobre trauma, ¿cierto? Por ejemplo, el concepto de trauma relacional está muy vinculado a lo sistémico, al psicoanálisis. Por ejemplo, si alguien fuese más cognitivo-conductual, ellos suelen hablar más de traumas interpersonales. Entonces hay muchos conceptos porque provienen de tradiciones teóricas distintas. A veces también hay muchos conceptos porque tratan de hablar de experiencias traumáticas específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de traumas históricos, cuando hablamos de traumas colectivos, nos referimos a experiencias sociales o compartidas de eventos traumáticos, ¿sí? También provienen de marcos diferentes. A veces estos conceptos de trauma tienen una finalidad más psicopatológica o nosológica, de crear sistemas de clasificación diagnóstica sobre los tipos de trauma, estrés postraumático complejo, trauma, estrés agudo, etcétera. A veces provienen de marcos no nosológicos, provienen de marcos más sociales, que es lo que aporta la sociología, el trabajo social, hablando de traumas que son vividos por grupos. Y ahí hablamos de traumas intergeneracionales, de traumas estructurales, de traumas históricos, etcétera. Muchas veces esa clasificación más social de trauma lo que busca es visibilizar situaciones de injusticia y de violencia que ocurren sobre ciertos grupos, ¿sí? Y a veces las clasificaciones son más clínicas y hay muchos conceptos de trauma que lo que buscan es pensar cómo va a ser la terapia, cómo va a ser el proceso de acompañamiento, ¿sí? Obviamente, como son muchos tipos de trauma, pudiésemos detenernos a definir cada uno de ellos, de qué autores o autoras proviene, qué propósito tiene. En la actualidad, solemos utilizar el concepto de trauma complejo como un concepto paraguas, ¿cierto? Ahí Germán también hablaba del trauma tipo 1, trauma tipo 2, ¿sí? Y la diferencia entre el trauma complejo y el trauma secas, ¿cierto? O trauma tipo 1 tiene que ver en parte con el tipo de evento y también tiene que ver con el tipo de consecuencia o de efecto. Y también tiene relación a la forma de acompañamiento terapéutico, a las características del proceso de recuperación o de apoyo. Con respecto al evento, los traumas complejos son, por una parte, eventos traumáticos crónicos, eso Germán lo adelantó, son eventos traumáticos múltiples, es decir, no es una única situación traumática de un único tipo, son varias situaciones traumáticas ocurriendo simultáneamente. Lo pensamos, por ejemplo, con niños que han vivido maltrato múltiple, donde ingresan a veces a un programa por una situación de abuso como motivo de ingreso, pero en su historia nosotros vemos que además del abuso hay maltrato físico, hay negligencia, hay bullying, acoso escolar. Esas son situaciones traumáticas múltiples, pero además son experiencias traumáticas de tipo relacional, es decir, son traumas que provienen de figuras significativas. No es un trauma que proviene de una enfermedad repentina, no es un trauma o una experiencia traumática asociada a un accidente automovilístico o a una catástrofe natural. Es un trauma que proviene de figuras que son emocionalmente cercanas, ¿cierto? Pudiendo ser incluso sus cuidadores, ¿sí? Entonces, el trauma complejo, esa es una primera diferencia. Se refiere a experiencias traumáticas relacionadas a eventos amenazantes crónicos, relacionales y múltiples. La otra diferencia entre el trauma complejo y el trauma tipo 1 es el tipo de efecto, el tipo de impacto. Habitualmente el trauma tipo 1 es lo que solemos relacionar a estrés postraumático y que luego de vivir el evento traumático la persona muestra una serie de síntomas o impactos que llamamos la triada clásica. La triada clásica es la reexperimentación, flashbacks, rumiaciones,
sensaciones físicas intrusivas, pesadillas, ¿ya? La reexperimentación, o también se le conoce como síntoma intrusivo, sintomatología intrusiva, la evitación, es decir, esfuerzos para no querer acercarse a lugares, a situaciones que recuerden el trauma, incluyendo también esfuerzos para evitar hablar del trauma, ¿sí? Y la tercera parte de la tríada, los síntomas de activación, ¿cierto? Que son estos estados de hiperalerta, estas dificultades para dormir, la tendencia al sobresalto, a las respuestas más impulsivas, dificultades para concentrarse, entre otros. ¿Ya? Esa sería la triada clásica. Y esa triada clásica puede aparecer en cualquier evento amenazante, sea de episodio único, no múltiple y no relacional. Pero en el trauma complejo, al ser eventos de estas características, además de la triada clásica, no es que esta no esté, sino que está acompañada de otro grupo de impactos o afectaciones o efectos del trauma que se conoce como la triada nueva. La tríada nueva es la desregulación emocional, la identidad negativa, ¿cierto? Un autoconcepto deteriorado, una imagen de sí mismo o sí misma difusa, inestable, una identidad negativa, y dificultades para relacionarse, dificultades para confiar, dificultades para reconocer algunos filtros al momento de interactuar, formas de relacionarse que pueden ser dañinas, ¿sí? O que dificultan las relaciones que pueden ser más positivas, etcétera, ¿sí? Entonces, esas serían dos diferencias entre el trauma tipo uno y el trauma tipo 2 o trauma complejo, los tipos de evento y los tipos de impacto. Cuando pensamos en el trauma del desarrollo, el concepto de trauma del desarrollo aparece posteriormente al de trauma complejo. De hecho, el concepto de trauma complejo lo desarrolla Judith Herman en el trabajo con mujeres víctimas de violencia de género. Y eran mujeres que vivían traumas con esas características, crónicos, meses, años de violencia, relacionales, que provienen de parejas, de figuras que son emocionalmente importantes, pensemos en el apego romántico, en las relaciones de pareja, por ejemplo, y además que están viviendo múltiples formas de violencia. Violencia sexual, violencia económica, violencia asociada a limitar sus interacciones sociales, violencia física, etcétera. Fue otra autora llamada Alexandra Cook, ¿ya? Que también basándose en los trabajos de una psiquiatra de apellido Ter, va tomando el concepto de trauma complejo y lo lleva a la niñez y a la adolescencia, ¿ya? Y ahí ella desarrolla la idea del trauma complejo del desarrollo o trauma del desarrollo. La definición es muy parecida, el trauma del desarrollo también obedece a eventos crónicos, relacionales y múltiples, pero que ocurren durante la infancia, niñez o adolescencia, donde también el trauma afecta no solo la triada clásica, también está este compromiso en áreas del desarrollo, pero con un foco muy importante en cómo impacta en el sistema de apego, ¿sí? Eso pueden ser como algunas definiciones como conceptuales y que nos va a ayudar a pensar, bueno, ¿y qué sería evaluar esto entonces? ¿Qué sería evaluar el trauma del desarrollo? Lo que nosotros pretendemos, ¿cierto? Y es lo que vemos en el transcurso del diplomado, es entender la evaluación como más que la idea de solo desarrollar conocimiento sobre la persona o sobre su funcionamiento, sobre su estado. ¿Ya? Muchas veces la fase de evaluación nos va a permitir, además de desarrollar conocimiento, nos va a ayudar a construir hipótesis. Por ejemplo, hipótesis de ocurrencia. ¿Por qué ocurrió el maltrato físico? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con este trauma intergeneracional, tiene que ver con el nivel de estrés parental, tiene que ver con las fallas de mentalización u otras explicaciones. ¿Cómo se da esta situación de, mm, de abuso sexual? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con no haber detectado situaciones de riesgo, tiene que ver con la manipulación que ejerció el agresor, tanto en el niño y niña como en el sistema familiar. Eso es algo que tratamos como de entender en el proceso de evaluación, desarrollar hipótesis de ocurrencia. ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo me lo explico? Que nos va a orientar en nuestro proceso en el proceso de intervención o de terapia. La segunda hipótesis que tratamos de desarrollar es la hipótesis de impacto, es decir, ya, pero esto cómo afecta, en qué áreas del desarrollo afecta, ¿cierto? Y cómo reconocer esa afectación, esos efectos negativos, y en qué áreas del desarrollo no está afectado, ¿cierto? Porque las personas no son como recipientes de daño, ¿cierto? Hay áreas de su desarrollo que resisten, hay áreas de su desarrollo que crecen, entonces es capaz de tener un panorama un poquito de dónde está la afectación negativa y en qué áreas podemos ver recursos o fortalezas, ¿sí?
La tercera hipótesis es la hipótesis de recuperación, ¿cierto? Que apunta un poco a pensar a partir de este panorama cómo va a ser el proceso de interrumpir la violencia, cómo sería el proceso de superación de esta situación, de recuperación o fortalecimiento del desarrollo, con qué recursos, con qué fortaleza contamos, ¿sí? Esas son otra de las cosas que tratamos de preguntarnos durante la evaluación. Pero además de que la evaluación nos sirva para desarrollar conocimiento, para elaborar hipótesis de trabajo, la evaluación también esperamos que sea útil para sensibilizar a los cuidadores. Nosotros planteamos, y esto es muy habitual en los modelos de trauma complejo en la niñez y adolescencia, que los padres y los cuidadores son nuestros coterapeutas. ¿Cierto? Ustedes van a escuchar hablar de conceptos como crianza terapéutica, cuidados terapéuticos, porque lo que ellos hacen en lo cotidiano, en el día a día, puede ser lo que contribuya a recuperar el desarrollo de los niños, a recuperar su sentimiento de seguridad, su sentido de seguridad y también ayudarlo a resignificar cómo perciben el mundo. Y para lograr eso, necesitamos que los cuidadores empaticen y comprendan el impacto del trauma, ¿cierto? Ya sea un trauma que generaron externos o a veces las experiencias traumáticas que ellos mismos eh, generaron en sus hijos e hijas. ¿Sí? Y además de que la evaluación sea una oportunidad de sensibilización, esperamos que la evaluación sea también una oportunidad de facilitar la expresión o la reflexión de adolescentes o niños y niñas sobre su malestar o sobre sus necesidades de apoyo. ¿Cierto? A veces esa expresión del malestar y de los apoyos que necesitan puede ser explícita y lo pueden decir, a mí me ayudaría esto, o yo me estoy sintiendo de tal manera, o a veces va a ser implícita y nosotros tendremos que inferirla en su comportamiento, en lo que nos expresan en su forma de vincularse o relacionarse, o lo que nos expresan a través de la sintomatología, o de lo que nos pueden estar comunicando a través incluso del juego, el arte, etcétera. Pero sí pretendemos que la evaluación sea una oportunidad también de ayudar a expresar o revisar tanto el malestar como las necesidades de apoyo. Evaluamos muchas cosas en trauma, que hay algunas cosas como ordenaditas en el trabajo que nosotros hacemos en muchas veces los programas de protección. Tratamos de evaluar la presencia de la triada clásica, ¿cierto? La reexperimentación, la evitación, la activación. Tratamos de explorar el impacto en la triada nueva, desregulación emocional, identidad negativa, dificultades relacionales. También podemos evaluar los fenómenos disociativos, ¿cierto? A veces hay varias autoras que plantean, como Sandra Baita, que la disociación es como la gran olvidada en el trauma, ¿cierto? Habitualmente no la miramos con tanta profundidad, no evaluamos la presencia de fenómenos disociativos. ¿Sí? Pero también es relevante incluirla dentro de mirar los impactos. También nos va a interesar mirar las fortalezas que estén disponibles. Esas fortalezas pueden ser las áreas de desarrollo y las áreas de vinculación que están libres del daño o del impacto negativo. También las fortalezas son las áreas de talento, son aquellas áreas en que un niño, niña o una persona sobresale o destaca, pudiendo ser habilidades reflexivas, habilidades artísticas, habilidades de cómo se relaciona con su cuerpo, ¿cierto? Y también vamos a considerar las áreas de disfrute, que pueden ser aquellas áreas de mi vida donde yo no necesariamente soy un genio o destaco, pero son áreas donde me siento feliz, donde me siento tranquilo y donde me siento conectado con otros. ¿Ya? También son cosas que solemos mirar. ¿Sí? Un tercer elemento que consideramos en la evaluación del trauma es el impacto que tienen los sistemas de significados. ¿Ya? Los sistemas de significados que a veces llamamos amplio, que es cómo entiendo el mundo, cómo entiendo el futuro, cómo me entiendo a mí mismo y cómo esa idea están afectadas por las experiencias traumáticas. Y también los sistemas de significados específicos, que apuntan a cómo yo entiendo el evento traumático en sí, es decir, cómo entiendo el abuso que viví. Lo entiendo como un juego o lo entiendo como algo que fue mi culpa, lo entiendo como algo que me dañó para siempre, ¿ya? ¿Cómo estoy entendiendo los eventos, el evento traumático en sí? A eso le llamamos el área de significado específico. Eso lo podemos mirar, no solo en los niños y niñas y adolescentes, sino que también nos interesa mucho conocer los sistemas de significados que los padres tienen sobre los eventos traumáticos. Porque a veces son ellos quienes instalan ciertos significados en los niños o imponen ciertos significados. ¿Sí? A veces no es el niño, por ejemplo, quien no
no tenga el deseo o tal vez el interés de hablar de lo que vivió, sino que el sistema familiar le transmite de manera verbal o no verbal que lo mejor es no hablar de eso, que lo mejor es olvidarlo. ¿Sí? Entonces ahí los significados más evasivos o de silenciamiento pueden estar siendo contribuidos o fortalecidos por el sistema familiar. Entonces evaluamos los impactos, evaluamos las fortalezas, evaluamos los sistemas de significado y evaluamos también el entorno, cómo el entorno está respondiendo a este niño, niña, adolescente que ha vivido experiencias traumáticas. Ahí me interesa conocer el grado de sensibilidad que tiene el cuidador al- a la, a la experiencia del niño, ¿cierto? La capacidad que tiene de contener y apoyarlo cuando el niño o niña o adolescente muestra cierta sintomatología, cierta afectación, ciertas reacciones defensivas. Y también, como les mencionaba, nos va a interesar conocer qué tipo de significado la familia va manteniendo, ¿cierto?, sobre estos eventos traumáticos. Si los minimiza, por ejemplo, si esto no fue para tanto, si al final a todos nos ha pasado, lo que yo viví fue mucho peor, ¿cierto? O lo logra problematizar o instala significados fatalistas, por ejemplo, le cagaron la vida para siempre, le robaron su niñez, ¿cierto? Esos significados, ya sea que la familia se los diga al niño o el niño los escuche en las conversaciones familiares, si es que no se dan de ese modo tan explícito, puede ser que igual el niño o niña los perciba un poco en cómo el sistema familiar se comporta o actúa luego de haber develado o luego de haberse descubierto una situación traumática. Bien. Otra cosa que es súper importante siempre que trabajamos en trauma, incluso en la fase de evaluación, es cómo evitamos que nuestras prácticas terapéuticas no sean retraumatizantes. Hay muchas maneras de evitar que nuestra terapia y nuestra evaluación sea retraumatizante. Yo puse acá algunas, no las voy a explicar todas, pero generalmente tiene que ver con que las intervenciones son faseadas o secuenciales. Todos los modelos de trauma complejo, desde las adaptaciones cognitivo-conductuales, el modelo ARC, Germán les mencionaba el modelo de Julian Ford y Kurt Haines con el trabajo con adultos, el mismo modelo de Judith Herman. Todos los modelos de trauma complejo son secuenciales, proponen que hay que ir como por fases, porque si nos apuramos, y vamos a lo mejor muy rápidamente a los objetivos de resignificar o de elaborar o de exponerse al trauma, hay un riesgo que la intervención dañe. ¿Sí? Además de ser secuenciales, los enfoques terapéuticos que no retraumatizan trabajan fuertemente con los sistemas relacionales, es decir, con las personas que van a acompañar a la terapia, que esas personas conozcan un poquito de cómo contener, de lo que puede ocurrir, de que, cómo actuar si luego, si una sesión fue particularmente más sensible, poder avisarles, poder anticipar esas situaciones, ¿cierto? Pero también lograr que este entorno de cuidado, esto es lo que Bruce Perry llama la red terapéutica, ¿cierto? Porque Bruce Perry, que Germán también lo mencionó, es un autor que de hecho desde los modelos de trauma complejo dice, no necesitamos un psicoterapeuta, así como una persona que haga un trabajo de recuperación en un contexto tan individual. Necesitamos una red terapéutica que muchas veces incluye distintos profesionales, ¿cierto? Terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, por ejemplo, psiquiatras, pero también necesitamos que los entornos cotidianos, la escuela, la familia, sean también entornos sensibles y dispuestos a comprender y a contener. Una tercera forma de evitar la retraumatización, y que nos gusta mucho a algunos terapeutas, es elegir los abordajes mediados antes que los tan directos. Un abordaje directo o más dialógico, un abordaje donde hablaremos del trauma. Los abordajes mediados suelen ocupar otras vías de comunicación. El trabajo con el cuerpo, el trabajo con arte, el trabajo con juego, también son maneras de evitar la retraumatización. La cuarta forma de evitar la retraumatización es que nuestro foco suele estar mucho más centrado en las fortalezas, en los recursos, en las buenas intenciones de las personas para poder contribuir a partir de esa mirada a que ellos tal vez perciban lo vivido desde otra posición, ¿cierto? Desde otro lugar, a lo mejor donde aparezcan emociones de orgullo, donde aparezcan sentimientos de autocompasión, donde aparezca una visión más esperanzadora, ¿cierto? Una lectura más optimista tal vez de las cosas que están haciendo hoy.
Y la quinta forma de evitar la retraumatización, que es muy habitual y lo vamos a ver ahora en la evaluación, es que tenemos muchas conversaciones de preparación y anticipación. El terapeuta no inicia una conversación del trauma sin anticipar, preparar y explorar el deseo de la persona hacerlo, el nivel de preparación que tiene, ¿cierto? La comodidad que puede experimentar, ¿cierto? Y sin preparar también la posibilidad de que diga en algún momento no estoy cómodo, creo que fue suficiente, etcétera. Bien, voy a mostrar algunas ideas, ¿cierto? De cosas que pudiésemos hacer en el contexto del trabajo con niños y niñas y adolescentes, siempre pensando en todas estas dimensiones que tratamos de explorar, ya que son las que les mostraba en el esquema de dos diapositivas atrás. Obviamente nosotros cuando vamos a evaluar el efecto del trauma, triangulamos información, triangulamos lo que un niño nos puede expresar y reportar con lo que nosotros estamos infiriendo o observando, más lo que terceros, cuidadores, figuras cercanas nos puedan contar. Y esa triangulación nos va a ayudar un poquito a comprender o a ir desarrollando mejores hipótesis de trabajo. Lo tercero es que no todas las evaluaciones de trauma son iguales. Hay evaluaciones de trauma que yo llamo directas, porque ahí el terapeuta siente que si hay condiciones para poder hablar directamente sobre cómo te encuentras hoy luego de estas cosas vividas. ¿Ya? ¿Cómo estás hoy día luego de estas situaciones injustas o dolorosas o difíciles por las que tuviste que pasar? Esa es una evaluación directa. El terapeuta considera que ahí, ya sea por la edad, por los recursos de afrontamiento, es posible responder esa pregunta de manera conjunta. A veces, sobre todo cuando hay sintomatología más de evitación o cuando el vínculo no está, la alianza terapéutica no está tan consolidada, preferimos una evaluación más de tipo amplia, que hay más que responder la pregunta de cómo estás hoy luego de lo vivido, nos vamos a centrar en, creo que es una oportunidad o me gustaría conocerte más, conocer cómo estás hoy, cómo te sientes hoy en tu vida, es una evaluación un poquito más general, ¿cierto? Que busca ser menos amenazante. Y luego ya tenemos las evaluaciones indirectas, que es donde la evaluación se va a hacer a través de algún mecanismo más mediado de exploración, ya sea el juego, el dibujo, ¿cierto? Como una vía más metafórica de comunicación. Todo esto, por supuesto, es complementario y los terapeutas pueden ir pensando en las características de la persona, en la sintomatología que está presente, en la disposición a la terapia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando trabajamos en contextos de programa, no todos los niños, niñas y adolescentes llegan al programa como hoy, que ganas de tener una terapia del trauma, lo necesitaba. Algunos pueden llegar con mucha disposición y con mucha motivación a iniciar los procesos y a querer incluso hablar o revisar las experiencias de violencia vivida. Pero hay otros que parten asustados, que parten con rechazo, con miedo de que me van a preguntar, y ahí tenemos que pensar en otras formas de evaluación, ¿cierto? Al menos en la parte que los involucra directamente a ellos, en esa parte de la triangulación. Bien. Bueno, hay muchas formas de hacer estas invitaciones, consideramos varias variables. A mí me gusta, por ejemplo, como una actividad muy simple para niños y niñas, también puede ser para adolescentes, es mostrarles tarjetitas, por ejemplo, sobre la mesa, preguntarle, ¿qué te imaginas tú que vamos a hacer en este espacio? ¿Cómo te imaginas qué cosas crees que vamos a hacer en este lugar? Habitualmente los niños pueden decir que se imaginan que este es un lugar para hablar o se imaginan que es un lugar para jugar y uno le puede decir que tienen razón, que efectivamente podemos hablar, podemos jugar, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer en este espacio. Y podemos ir compartiéndole estas tarjetitas y ponerlas sobre la mesa como quien presenta el menú de un restaurante y decir, si tú tuvieses que ordenar estas tarjetitas, de las que te parece más interesante, a las que no te parece tan interesante o que te puede parecer aburrida o incómoda, ¿cómo las ordenarías? Obviamente a lo mejor tu niño me dice como que algo que a él le gustaría hacer y que le parece entusiasmante, entretenido, hablar. Podemos una terapia más centrada en conversar sobre lo vivido, pero si elige otras vías, el arte, los cuentos, podemos empezar a incorporar esas estrategias para intentar acercarnos a la afectación, al malestar, a las necesidades que puede tener, ¿cierto? También podemos preguntarle a veces a los adolescentes, esta es otra estrategia, yo hoy me pongo un poco concreto a veces con dar algunas sugerencias o tips que a veces nos han resultado. A los adolescentes a mí me gusta a veces preguntarle sobre qué saben ellos sobre la terapia, qué se imaginan de la terapia
y en esa conversación contarles que no todas las terapias son iguales. A mí me gusta pensar que hay tres tipos de terapia. Existe algo que llamamos terapia del pasado, que es la terapia que se centra, como el nombre lo dice, en mirar cosas que he vivido, mirar mi pasado, mirar situaciones por las que pasé, tratar muchas veces de descubrir cosas de esas historias, tratar de que sean experiencias que no pesen igual o que no me afecten igual, o incluso tratar de buscar justicia y apoyo luego de esas situaciones. Eso le llamamos terapia del pasado. Pero a veces la gente no quiere terapia del pasado, a veces la gente quiere una terapia más del presente, que consiste, como el nombre lo dice, en centrarse en el ahora, en cuáles son los desafíos que yo tengo hoy en mi vida, cuáles son las cosas que hoy día me hacen feliz, cuáles son las cosas que hoy día no me hacen feliz, ¿cierto? Y centrarnos más en lo que está ocurriendo hoy y no hablar tanto del pasado. Y también existen las terapias del futuro, que son terapias centradas en las metas, en los sueños que esa persona tiene y que consisten en trabajar juntos para acercarnos o para encontrar caminos para alcanzar esos sueños. Y yo, y cualquiera de nosotros, como un terapeuta sensible, tiene tal vez el deber de preguntárselo, preguntar qué tipo de terapia quieres tú, porque a veces el error que cometemos como terapeuta es forzar una terapia del pasado a alguien que tal vez en este momento o en estos primeros meses o en esta primera etapa busca una terapia del presente o busca una terapia del futuro. Si el niño me dice que, o el adolescente me dice que sí quiere una terapia del pasado, maravilloso, podremos trabajar desde allí. Pero si en este momento prefiere una terapia del presente, ese será mi rol, ¿cierto? Hablar más de lo que hoy, de cómo está hoy, ¿cierto? Podemos usar un montón de estrategias de evaluación, pero siempre centrado en el presente. Porque si en ese espacio más centrado en el presente o en el futuro se siente cómodo, se siente escuchado, esta es una pregunta que le podemos volver a hacer en 3 meses más, en 6 meses más, en 12 meses más. Y ahora, por ejemplo, si yo te volviese a preguntar, ¿quisieras continuar con la terapia del presente? ¿Quisieras ir hacia otro, a la terapia del futuro? ¿Quisieras probar con la terapia del pasado? ¿Cierto? Bien, ahí hay unas preguntas que a veces van detrás de estas tarjetitas como para conversar. Bueno, otra cosa que es muy importante en la evaluación en trauma, además de que los terapeutas tratamos de ser muy cuidadosos, respetuosos de los ritmos, ser muy explícitos a veces en lo que podemos preguntar, en lo que queremos saber, es también contarle un poquito en qué consiste el proceso de evaluación. Podemos a veces mencionar que el proceso de evaluación es como mirar juntos cómo está el mundo de afuera, las cosas por las que estoy pasando, las cosas que he vivido, y también cómo está el mundo interior, cómo me estoy sintiendo por dentro, qué es lo que me ocurre a nivel emocional, a nivel de mi forma de ver la vida. Y puede ser que esta misma metáfora del mundo exterior, del mundo de afuera y del mundo interior nos pueda servir para hacer luego una devolución. A lo mejor en la quinta sesión, en la sexta sesión, a los 2 meses del diagnóstico, pensando cómo funcionan los programas, podemos hacerle una devolución al adolescente. Esto, mira, esto es lo que yo he podido conocer. Dime tú si te hace sentido. Esto es lo que yo veo, las cosas que están ocurriendo en el mundo de afuera, y esto es lo que me imagino a partir de lo que hemos conversado, de las cosas que hemos hecho, que puede estar ocurriendo en el mundo interior. ¿Te hace sentido? ¿Crees que me acerco? ¿Crees que lo estoy entendiendo bien? ¿Qué cambios podemos hacerle a esto? ¿Qué te gustaría transformar de esto que vemos a lo mejor en este esquema o en esta devolución? Para los padres también es súper relevante cómo les explicamos el proceso diagnóstico. Ahí podemos utilizar distintas metáforas y aquí un tips o sugerencia. Puede ser explicarle el proceso de evaluación como como mirar a través de una ventana, ¿cierto? Entonces esta ventana, como las típicas ventanitas, tenemos 4 cristales que pudiésemos revisar juntos. Uno de los cristales, y a lo mejor este proceso de evaluación, esto es una sugerencia, puede ser un proceso para más que diagnosticar, puede ser un proceso de responder juntos con los padres 4 preguntas. Una pregunta que trataremos de responder con ellos es ¿cómo se encuentra mi hijo tras las cosas vividas? Esa es la pregunta que podemos mirar juntos. ¿Cómo está mi hija hoy? ¿Cómo veo a mi hijo? ¿Cómo me imagino que se encuentra luego de las cosas que vivieron, las situaciones que se dieron? La segunda pregunta es ¿cómo estamos nosotros como familia? ¿Cómo estamos nosotros como padres luego de todas estas situaciones? ¿Cómo estamos nosotros como padres viniendo a este programa, asistiendo a este lugar? La tercera pregunta es, ¿qué necesita mi hijo de nosotros, de nosotros como familia en este momento? ¿O qué necesita mi hijo de mí
en particular como papá, como mamá, como abuelo, abuela, ¿cierto? Y la cuarta pregunta puede ser, ¿qué nos va a ayudar a enfrentar todo esto o qué nos puede ayudar a salir adelante de esta situación? Son cuatro preguntas, yo creo que son preguntas que tal vez los padres pueden compartirlas, pueden ser preguntas que tal vez les interese, podemos pedir que las ordenen, por ejemplo, en importancia para ellos. Entonces hay que ponerla del 1 al 4. ¿Cuál es más importante para ti de estas cuatro preguntas? ¿Cuál no es la más importante? Y en ese orden, ¿cierto? Ir mirando juntos. eh, bueno, cuál es el impacto que ha tenido el trauma? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? Bien, en eso ya podemos empezar a ocupar, ya lo anterior les eran ejemplos de formas de anticipación y de preparación, ¿cierto? Buscando que la terapia del trauma no sea un proceso terapéutico encubierto. Nosotros queremos evitar replicar como terapeuta lógicas de sometimiento, donde el terapeuta experto hace algo que el niño no conoce, hace este dibujo, no te diré para qué, pero yo lo interpretaré. Tratamos en lo posible de que los procesos sean muy transparentes para evitar replicar esas lógicas como de superioridad, de dominación, o estas lógicas como de secretismo, de encubrimiento, ¿sí? Bien. O por lo menos es la intención, ¿cierto? En ese proceso de evaluar hay muchas estrategias. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar la presencia de la tríada clásica, podemos aplicar un instrumento. En nuestro país hay instrumentos adaptados, ¿cierto? Y hay otros que están hechos para uso internacional. Por ejemplo, el CPCS es un cuestionario para niños de 8 años en adelante que evalúa a través de 17 preguntas la tríada clásica, es decir, la presencia de reexperimentación, evitación, activación. Hay maneras de aplicar este instrumento para ser muy cuidadoso. Generalmente primero le contamos para qué es el instrumento, aclaramos que no son preguntas que van a pedir detalle de las cosas que vivieron, sino que están más centradas las preguntas en cómo se sienten hoy. Podemos incluso plantear, a lo mejor ir el instrumento viéndolo de a poquito, podemos ver 5 preguntas, conversarlas, después decidir si quiere continuar o no. Podemos leerle las preguntas primero y una vez que ya escuche esas preguntas, ver si las quiere responder, ¿ya? Habitualmente en la aplicación de este instrumento yo prefiero partir con las preguntas de activación porque suelen ser más fisiológicas, por ejemplo, si estoy teniendo problemas para dormir, si siento que hoy día me enojo más que antes, después pasar por las de evitación y por último hacer las preguntas de reexperimentación, porque a veces los niños, niñas y adolescentes pueden sentir que el terapeuta les quiere preguntar detalle de los recuerdos, detalle de las pesadillas, etcétera. Puede ser esa una estrategia, ¿cierto? Con niños, niñas, adolescentes. También es un instrumento que se puede ocupar para los padres. Nosotros, por ejemplo, podemos entregar el instrumento a los padres y pedirle que ellos respondan pensando en cómo creo que mi hijo lo respondería. ¿Ya? Si mi hijo pudiese ser honesto en este momento, pudiese contarme lo que le está pasando, ¿cómo creo que respondería a estas preguntas? Me dirá, por ejemplo, que está teniendo problemas para dormir. ¿Qué tanto? Nada, poco, a veces, mucho, siempre. Si yo le preguntara a mi hijo si siente que en el último tiempo se enoja más fácilmente que antes, a veces los adultos nos pueden decir, no lo sé, no me cuentas nada, pero ahí nosotros tratamos de activar curiosidad. Es cierto, a veces es difícil saberlo, a veces los hijos no nos cuentan cosas. Y si no te lo contara con palabras, si te lo estuviese diciendo de otra manera, ¿en qué lo notarías, por ejemplo? ¿En qué notarías que está con problemas para dormir? ¿En qué cosas pudieses imaginarlo? También a veces podemos pedirle permiso a los niños, niñas, adolescentes para que ellos nos permitan mostrarle las respuestas a los padres y también puede ser otra estrategia de sensibilización. Bueno, también hay cuentos con los cuales podemos explorar. Este es un cuento que seguramente lo conocen, ya lo solemos utilizar harto para la evaluación, sobre todo en la tríada clásica, que se llama Una cosa terrible sucedió o ha sucedido, que es el cuento de este mapache, que el cuento parte diciendo que a Samuel, como se llama el mapache, le ocurrió una cosa terrible. No dice qué. Y luego habla de todo lo que le fue pasando a Samuel, ¿cierto? Al principio él trataba de no pensar en eso y parecía resultarle, pero al cabo de unas semanas comenzó a tener problemas, ya no tenía tanta hambre, se sentía muy enojón, a veces le dolía la guatita, tenía pesadillas, ¿ya? Y ese cuento, ¿cierto? Que tiene un final esperanzador, por supuesto, puede ser una oportunidad para revisar con los niños, ¿cierto? Si es que ellos quieren, ¿cierto? Si a ellos les puede estar ocurriendo algo como lo que le ocurre a Samuel, el mapache de la historia. Y ahí elaboramos esta plantilla, que es parte de los materiales que compartimos en el diplomado, para poder conversar.
con los niños si estas cosas le están ocurriendo desde nada, mucho, o incluso la posibilidad de decir no lo sé o no quiero decírtelo, ¿sí? Siempre ahí, bueno, cuando hacemos estas exploraciones es muy relevante revisar con los niños y niñas si quisieran cambiar algo de estas cosas que nos están contando, si han podido compartir estas cosas que le ocurren con otras personas, ¿ya? Promover la posibilidad de poder contarle eso esto a sus cuidadores, empezar a afrontar juntos esta afectación, ¿cierto? Descubrir formas de responder a esta sintomatología o a este impacto. Hay muchas estrategias. Otra tablita también pensaba en la triada clásica, pero para los padres, donde le preguntamos a los cuidadores que ellos nos cuenten, por ejemplo, si han notado algo de esto en los niños, desde nada, poco, medio, mucho, no lo sé. Por ejemplo, luego de las cosas vividas, mi hijo o hija tiene pesadillas o sueños malos, o en ocasiones sus sueños son sobre las cosas que vivió, o, o actúa muy irritable, o a veces reacciona mal por cosas pequeñas. A veces involucrar a los cuidadores en la aplicación de algunos instrumentos breves, simples de exploración puede ser también una manera de sensibilizar. Siempre pensando que estamos respondiendo esa pregunta, ¿cómo está mi hijo luego de estas situaciones vividas? Eso sería como la evaluación de la triada clásica. Por supuesto, a eso también tenemos que evaluar la presencia de la triada nueva, ¿cierto? La desregulación, las creencias negativas de sí mismo, las dificultades relacionales, y hay muchas formas de hacerlo. Y tenemos los criterios que propone Julian Ford, Van der Kolk, más actualizados de trauma complejo. Esto lo puede utilizar un terapeuta. Es una forma de explorar el tema de la regulación emocional muy simple, que es a través de metáforas, ¿ya? Sobre todo con adolescentes, puede servir. Uno puede contarle a un adolescente que no todas las personas vivimos las emociones iguales. A veces podemos imaginar como que hay un continuo o una flecha con dos extremos. Y a un extremo a veces tenemos a lo que podemos llamar personas volcanes o emociones volcanes, que son muchas veces esas emociones o esas personas que cuando sienten algo muy intenso, eso estalla. Muchas veces pueden hacer cosas de las que luego se arrepienten o pueden hacer cosas que pueden ser más dañinas o que son más visibles para los demás. Pero al otro extremo, así como podemos tener esas respuestas más volcanes, a veces hay personas que están al otro lado, que le podemos llamar personas o emociones cavernas, porque son esas que se guardan, esas que se van hacia adentro. Y dentro de esta metáfora, ¿cierto? Un poquito explicada con más detalle, podemos proponerle al adolescente que él se ubique dentro de este continuo. Tú dices que pensar en ti, ¿hacia dónde crees que te acercas más? ¿Más hacia el lado volcán, más hacia el lado caverna, en un punto medio, ¿cierto? Tú dices que pensar en ti en distintas emociones, por ejemplo, si tú dices que pensar en ti cuando estás enojado, en ti cuando estás preocupado, ansioso, en ti cuando estás triste, cuando estás, eh, incluso puede ser hasta emociones agradables, cuando estás alegre o cuando estás eh, cariñoso, ¿cierto? O con deseos de ternura, de contacto, de acercarte a alguien. ¿Sí? ¿Qué tanto uno comparte esas emociones de un modo que puede ser a veces explosivo, un poquito intenso, abrumador, o de qué manera a veces nos guardamos eso? ¿Sí? Puede ser una manera de explorar con ellos un poquito cómo viven sus emociones, qué cambios quisieran hacer, qué consecuencias ha traído a veces estos lados más volcanes o estos lados más cavernas. ¿Sí? ¿Se fijan? Así como adelantándome, porque hay siempre muchas cosas que se pueden hacer. La idea del proceso de evaluación es que no solo nos permita a nosotros como terapeuta comprender, desarrollar hipótesis, sino que también sea una oportunidad para ayudar a expresar, a comunicar las necesidades de apoyo, las situaciones que generan malestar, sufrimiento, ¿sí? O que quisieran transformar. Por supuesto, hay muchas otras herramientas que podemos incluir para la evaluación del impacto a nivel más individual. Pero no solo nos interesa evaluar el impacto o las fortalezas presentes con niños y niñas, también hay instrumentos o ideas para todo esto. Nos interesan mucho los cuidadores también. Ahí nos podemos preguntar qué tanto estos cuidadores logran reconocer las reacciones y las conductas de este niño como efectos del trauma. O por el contrario, su explicación es que el niño actúa así porque es malo, porque es igual a X persona, porque no me quiere, porque es egoísta, o logran comprender que a veces algunas reacciones pueden ser efectos de la experiencia traumática. La segunda pregunta que a veces tenemos que mirar juntos con ellos es qué tan preparado me siento para contener a veces esas reacciones.
Y son reacciones que a veces me abruman, me sobrepasan, me estresan, o son situaciones que cuando ocurren siento que lo que hago ayuda, sirve, ¿cierto? Tenemos que a veces revisar también cuáles son las expectativas que tienen los adultos sobre los procesos de cambio. A veces ellos se imaginan que el proceso de recuperarse de situaciones traumáticas es como algo inmediato, es como, bueno, pues ya no está viviendo con los papás, ahora vive conmigo, vive con sus abuelos, ¿por qué no cambia su forma de actuar? O si esto ya pasó, si esto pasó cuando ella tenía 12 años, ahora tiene 16, ¿hasta cuándo? Entonces a veces tenemos que revisar un poquito cómo los adultos entienden los procesos de cambio, qué expectativas tienen, qué imaginan sobre los tiempos que esos procesos pueden demorar. Y lo último que es súper importante es que, importante, es que tanta importancia se dan a sí mismos para el proceso de recuperación. ¿Sí? ¿De qué depende que mi hijo o hija pueda recuperarse de unas situaciones traumáticas vividas o con situaciones de violencia o dolorosas ocurridas en la familia? Depende de él solamente, de su propia voluntad, depende de nosotros, depende del terapeuta, depende del psiquiatra. ¿Cómo nos dividimos un poco la tarea de salir adelante o de afrontar esta situación? Esas son preguntas que podemos hacerle, obviamente a veces ayudándonos de pautas, de metáforas, de instrumentos, de ejercicios visuales para ayudar a contribuir a la sensibilidad de los cuidadores. Es un desafío, por supuesto, porque a veces los padres nos van a decir cosas como yo pasé por lo mismo y por cosas peores y no era así. Pero ¿hasta cuándo? Tanto tiempo que se lleve comportando esto si eso pasó cuando era chica o chico. Es que no, esto no tiene nada que ver con las experiencias traumáticas. Esto es porque ella le gusta molestarme o porque él nunca me ha valorado. O yo tengo que entender a mi hijo, pero ¿quién me entiende a mí? Estos son a veces los desafíos que nos encontramos en el trabajo de sensibilización con los cuidadores. Obviamente cada uno de estos desafíos supone algo que tendríamos que evaluar, por ejemplo. Acá, por ejemplo, es bueno abrir el tema de la historia de vida de los cuidadores. A lo mejor acá es importante revisar sus expectativas. A lo mejor en este punto es relevante revisar su manera de mentalizar, ¿cierto? Su capacidad mentalizadora. Acá tal vez tenemos que revisar el nivel de estrés que estos cuidadores están experimentando. Entonces, claro, es leer muchas veces que detrás de estas respuestas que pueden parecer insensibilidad, resistencia, hay necesidades de los cuidadores que nosotros tenemos que lograr incorporar también en nuestros procesos de evaluación y de terapia. Hay muchas estrategias para invitar a los cuidadores, hay muchas cosas que le pedimos a los cuidadores. Les pedimos que sean figuras que den credibilidad, le pedimos que sean figuras que protejan, le pedimos que sean figuras que contengan los efectos, que reorienten la sintomatología. También le pedimos que sean figuras que entreguen significados positivos sobre las experiencias traumáticas, que en lugar de entregar significados que sean invalidadores para el sufrimiento de un niño o significados que sean de secretismo, de silenciamiento, contribuyan con otros significados. Bien, necesitamos que ellos colaboren con nosotros en la alianza terapéutica, en la relación que los niños tienen con los programas, que ellos como familia también contribuyan y además le estamos pidiendo a estos cuidadores que se miren a sí mismos y que miren a veces cómo el trauma de los niños también impacta en ellos y cómo a veces los traumas que los niños han vivido también son oportunidades de ver su propia historia. Esta es una tablita que miramos, que a veces utilizamos para evaluar un poquito cómo llegan los cuidadores en estos 6 componentes, en estas 6, y a partir de esto como de describir un poquito el nivel de apoyo con el cual llegan. Hay cuidadores que a veces llegan a los procesos con negación, hay cuidadores que a veces llegan a los procesos interfiriendo la terapia, algunos no la interfieren, pero no quieren participar. Entonces como que el niño vaya solo o que vaya con otra persona, pero no conmigo. A veces hay cuidadores que promueven significados que pueden ser más negativos, por ejemplo, significados que pueden ser muy demandantes, de que ya lo supere, que hasta cuándo, que no, por qué no puede ser tan fuerte como yo. Todas estas cosas son 6 dimensiones que intentamos explorar, describir para luego ver cómo las podemos trabajar en el contexto de la terapia o de la intervención psicosocial. ¿Sí? Como yo les mencionaba, para esto es muy relevante que los cuidadores se sientan nuestros coevaluadores, que se comprendan como coterapeutas. Hay muchas estrategias para intentar generar esto. Podemos trabajar pidiéndole que pongamos nombre a las experiencias difíciles que los niños han vivido.
A veces algunos de ellos no se sienten cómodos al principio con palabras como maltrato, palabras como trauma. Entonces necesitamos acercarnos a negociar una palabra con la cual empezar a hablar de a poquito. Pensemos que muchas veces hay temas de evitación, hay sentimientos de culpa que pueden estar detrás de por qué no pueden partir con esas palabras que nosotros ocupamos cotidianamente. Pero a veces cuando logramos negociar una palabra que aunque suene un poco eufemismo, momentos difíciles, situaciones conflictivas, cuando negociamos la palabra, a lo mejor una vez que ya le ponemos esa palabra, podemos comenzar a preguntarnos, bueno, ¿cómo está mi hijo luego de los momentos difíciles? ¿Cómo se encuentra luego de esas situaciones conflictivas que ocurrieron en mi familia? Una pregunta que a veces podemos tratar de responder en una silueta para que sea visual, para que el adulto pueda imaginar. Es una pregunta que a veces podemos hacer en una marioneta de papel. Este es un ejercicio y con esto ya voy terminando, de cómo podemos ayudar a los cuidadores durante la evaluación ya a fortalecer la sensibilidad. Por ejemplo, una marioneta de papel podemos proponerle al cuidador que esta figurita es su hijo o es su nieta y que vamos a ir juntos preguntándonos cómo está hoy. Vamos a partir tal vez en el pecho, en el corazón de la silueta. Y a lo mejor ahí me puedo preguntar cómo veo el estado de ánimo de mi hijo. ¿Qué emociones les cuesta más a veces expresar? ¿Cuáles a veces son más explosivas? ¿Cómo lo veo? ¿Qué necesidades puede tener en su corazón? ¿Qué cosas se puede estar guardando en su corazón? Una vez que conversamos esto, lo podemos ir escribiendo ahí en la silueta de papel. Podemos pasar luego a la cabecita, donde me voy a preguntar, bueno, ¿cómo está mi hijo a nivel escolar? ¿Cómo está su aprendizaje? Luego de todas estas cosas, ¿qué tan motivado lo veo con el tema del estudio? ¿Cómo le ha ido con respecto a las notas? Pero no me voy a centrar solo en lo académico. Por supuesto, puedo en la cabecita comenzar a preguntarme cosas como, ¿y cómo mi hijo verá el mundo? ¿Qué pensará sobre sí mismo luego de las cosas vividas? ¿Qué pensará sobre lo que ocurrió? ¿Qué pensará sobre el futuro? Y ahí me voy a centrar un poquito más en conversar con los cuidadores sobre ese impacto más en sus sistemas de creencia, en su funcionamiento más cognitivo. Y así podemos seguir con las otras partes. Los bracitos podemos los bracitos escribir o representar. ¿Qué cosas creo que mi hijo puede estar buscando o necesitando? Podemos las piernas de la silueta escribir qué cosas creo que él está evitando, qué cosas me imagino que no quiere repetir o qué miedos puede tener, ¿cierto? Y una vez que esa silueta ya está escrita, pueden ser con tres, cuatro, cinco ideas, podemos pedirle al adulto que la contemple en silencio, que mire esa figurita de papel sobre la hoja, esa marioneta de papel, que nos cuente un poquito qué le pasa mientras la contempla, que se imagine que le puede decir algo a ese hijo, o preguntarle si lo había visto así, ¿cierto? ¿Qué necesidades podría tener este niño, ¿cierto? Pensando en esas consecuencias. Y qué rol puede tener él en ayudarlo a sanar o sea, a veces podemos usar la metáfora de las cicatrices, de las heridas, ¿cierto? A veces son huellas como las que quedan en la marioneta, pero son invisibles y a veces por lo mismo nos cuesta verlas. Pero ahora que están acá, ahora que están visibles, ahora que están escritas, ¿qué podemos hacer? Por supuesto que hay un montón de cosas más que se pueden hacer, pero básicamente quería adelantarles eso, cómo el proceso de evaluación en trauma tiene que ser sensible, tiene que ser muy respetuoso, tiene que involucrar a los cuidadores, ¿sí? Y tiene que eh, ser una oportunidad también de poder reflexionar juntos y de poder revisar temas. Eso. Gracias, Adrián. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, Bueno, yo escucho bien. ya, perfecto. Lo que pasa es que se me había cortado la internet, pero volví. Bueno, primeramente agradecerte también a ti, Francisco. Yo sé que estás que te recontra ocupado, pero que podamos tener esta Ujú. valiosa oportunidad de poder tenerte acá también dentro de este contexto, de este diplomado también, el cual tú nos ayudas a dirigir también y bueno, y obviamente los valiosos aportes que siempre hacen estas clases magistrales. Como le dije a Germán, a veces se hace muy corto en una hora o 50 minutos, pero creo que son importantes estas instancias para seguir reflexionando y poder abrir más interés quizás por profundizar. Por eso mismo está también el programa de diplomado para todos los participantes. Está por una medida en que podamos tener los tiempos necesarios para poder desarrollar, para poder prepararse cada uno de los profesionales o de los interesados a poder tener herramientas para el abordaje, aciertos y errores también, lo cual siempre es bueno tenerlo en cuenta para poder seguir adelante con el conocimiento. Así que preguntas, yo no sé si hay preguntas, he estado revisando, se me cortó para arriba,
pero me parece que no había hasta ese momento. Si alguien quiere dejar alguna instancia de pregunta, lo podemos hacer ahora a través del chat. Sí, estoy dejando por última vez, ya en reiteradas ocasiones, el link de asistencia. ¿Sí? El link de asistencia está aquí. Lo aclaramos porque no recibimos después ninguna firma post evento, ¿sí? Solamente se hace acá, así que se hace durante el evento, la asistencia, obviamente. Así que para que lo tengan ahí en cuenta, acabo de dejar ahí el link. Acá tengo una pregunta de Ignacio. Dice, sé que es complejo en la respuesta sencilla, pero en el caso de la priorización del proceso interventivo atendiendo a una cantidad limitada de sesiones y distanciadas en el tiempo, en temas diagnósticos, considerando un proceso respetuoso, ¿tienes alguna sugerencia técnica para abordar resistencias? Dice Ignacio. Estás sin audio y micrófono. Sí, ahí sí, sí, sí. No me refería como resistencia hacia el proceso por parte de los niños, niñas y adolescentes o de la familia, o de ambos. O sea, porque en el fondo una resistencia puede ser no quiero acudir, este espacio ya no me sirve, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos a veces con población con que la alianza terapéutica puede ser un desafío, ¿cierto? Puede ser un desafío porque ya han pasado por otros programas, entonces hay como un desgaste institucional. A veces han tenido experiencias negativas en otros espacios. A veces puede ser que esa resistencia tenga que ver con una idea familiar que está transmitida, como que este programa es una pérdida de tiempo, ¿sí? Yo creo que ahí, frente a la resistencia, lo mejor es hablar más directamente de cómo para ellos es venir a este espacio, de qué les gustaría que este espacio fuera, hablar, por ejemplo, si han tenido experiencias anteriores, cómo evalúan esas terapias anteriores, si sienten que fueron de ayuda o no, si hubo experiencias negativas, negociar esto de qué tipo de terapia ellos buscan, aclarar que nosotros no podemos forzar una terapia del pasado si tal vez ellos están buscando otro tipo de apoyo. A veces tenemos que recurrir a mediadores de alianza, ¿cierto? Que son figuras que pueden tener una cercanía mayor con los niños para que ellos intercedan un poquito con nosotros. Puede ser alguien de la familia, puede ser un hermano mayor, puede ser un profesor. Entonces, a veces ahí tenemos que desplegar estrategias de alianza porque es un desafío el tema de la alianza terapéutica y trauma. Entonces, son personas que tienen sintomatología evitativa, entonces venir al programa ya es desagradable, porque cada vez que vengo empiezo a recordar esto que viví. A veces son familias que funcionan con una lógica de secretismo y silenciamiento, entonces ahí es clave lograr que esos padres medien en transmitir al niño que ellos van a participar, que para ellos es importante este espacio, que es posible hablar de las cosas. A veces, como veíamos, han tenido experiencias negativas con la red, entonces habría que revisar esas experiencias. Yo creo que ahí en general puede ser importante construir una hipótesis de cómo entendemos la resistencia, ¿cierto? ¿De dónde tendrá que ver una resistencia eh, que se entiende desde la historia, de experiencias previas en terapia, si tiene que ver con sintomatología evitativa, si tiene que ver con una lógica más autosuficiente, yo no necesito a nadie? Y una vez que tenemos la hipótesis, podemos pensar en cómo acercarnos y qué estrategia ir desplegando. Muy bien, tengo otra pregunta que me dice acá Denise. A ver, espérame, tenía una que se me corrió. ¿Hay alguna, Loreto dice, ¿hay alguna relevancia al diagnosticar una enfermedad de salud mental ante la sintomatología del trauma complejo? Me refiero al caso de niños y adolescentes. Depende, porque ahí, por ejemplo, autores como Van der Kolk usan un concepto que es trauma oculto, o le llaman también trauma no detectado. El concepto de trauma oculto se puede asociar de tres maneras distintas, pero tal como lo utiliza Van der Kolk es para hablar del trauma que no se detecta. Entonces el niño termina recibiendo un diagnóstico de salud mental que no reconoce la historia de violencia que hay detrás. Entonces, tiene un diagnóstico de TDAH, tiene un diagnóstico de trastorno límite en la personalidad, tiene un diagnóstico de bipolaridad. El problema de esos diagnósticos es que no nos permiten visualizar que tal vez hay algo en la segurización del sistema de cuidado, de la contención del entorno, que, que es importante y que es fundamental partir con eso, ¿cierto? Mientras no resolvamos esas variables de segurización, ver qué eventos amenazantes pueden estar ocurriendo en la actualidad, mientras no trabajemos la sensibilidad, probablemente esa sintomatología va a seguir apareciendo. Entonces, esa es una posibilidad, que en el fondo el diagnóstico de salud mental oculte las necesidades que hay relacionadas al trauma. La otra posibilidad, y que también la bibliografía nos dice que es cierto, es que haya una intersección. En realidad, que no es que el trauma solapa el tema de salud mental, sino que están coocurriendo. Entonces puede ser que no es que el niño no tiene un TDAH,
es que a lo mejor junto con el TDAH hay una historia de trauma, porque sabemos, por ejemplo, que los niños con diagnóstico de déficit atencional tienen mucho mayor riesgo de experimentar maltrato de sus cuidadores. Entonces ahí hablamos como de la hipótesis de intersección. Si pueden estar los dos diagnósticos donde se reconoce el trauma y se reconoce también otro cuadro u otro diagnóstico de salud mental, perfecto. Pero si el diagnóstico de salud mental oculta las necesidades asociadas a la violencia y al trauma, ahí ya es complicado. ¿Sí? Muy bien, voy a hacer una más em, respecto a lo que nos dice aquí Denise, ¿cómo se puede abordar el trauma complejo desde una mirada transgeneracional? Bien, ahí, bueno, ahí tenemos que pensar cómo se interrumpen los patrones intergeneracionales, ¿ya? Ahí, nosotros siempre que trabajamos con cuidadores tenemos que pensar que a veces trabajamos desde una lógica de competencias, que es más desde lo reflexivo, que es fortalecer en los adultos habilidades reflexivas para mirar su propia historia, para poder diferenciarse de sus padres, para poder problematizar las cosas que vivieron. Ese es un marco, esa es una forma de trabajar el trauma intergeneracional, que es fortaleciendo la parentalidad reflexiva. ¿Ya? La otra manera de trabajar el trauma transgeneracional es fortaleciendo las condiciones de parentalidad, porque las familias no solo se heredan trauma, entre comillas, a veces las familias también se heredan condiciones que son complejas socialmente. Se heredan situaciones de hacinamiento, se heredan la violencia de género, en el sentido de se heredan, en el sentido que se repiten en las generaciones. Entonces también a veces tenemos que pensar cómo estamos abordando esas otras variables más contextuales o más de condiciones de parentalidad que explican por qué las violencias se pueden estar repitiendo. Entonces podemos abordarlo de un trabajo muy reflexivo parental. Podemos abordarlo también desde un abordaje más comunitario, social, de condiciones de parentalidad. Y una tercera forma de abordarlo, que yo creo que es muy potente, es la terapia vincular, que es trabajando en sesiones padres-niños para que cuando esos disparadores traumáticos aparezcan, cuando esas situaciones en que el adulto no logre leer al niño o lo mentalice de manera equivocada o no logre mostrarse disponible, el terapeuta pueda mediar para recuperar esa conexión. ¿Cierto? Entonces ahí la terapia vincular con un terapeuta que media para que ocurran interacciones que son bonitas, que son aliviadoras, que son divertidas, le van a ir ayudando a este padre a modificar todas esas memorias que puede tener, que hacen que estar con un niño o niña, ¿cierto? Sea siempre algo tenso, algo estresante, etcétera. Entonces yo creo que tenemos ahí tres vías con las cuales se podría trabajar. Obviamente si las podemos complementar mucho mejor. Bueno. Francisco Romero, ya está. Creo que ya ha sido mucho. Te tiene que quedar, todavía te queda mañana para seguir trabajando. Así que Ujú. te agradezco enormemente a ti, a todos los participantes también. No se vayan los participantes porque vamos a hacer ahora el sorteo de nuestra media beca. Por mi parte, Francisco, quiero agradecerte y bueno, ojalá que ahí ustedes también que han estado presentes les puedan dar su agradecimiento a Francisco Romero a través del chat ahí también. Este, voy a poner nuestra sesión en pausa de grabación